Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. Sería mejor empezar otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando, si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Y deseo decirte todo lo que ahora siento. Vámonos. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí la ágata del tiempo. Eres para mí. ¿Cómo? Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la ha agotado el tiempo. Eres para mí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos están viendo y a qué hora. Aquí arranca Made in Paraguay versión 2023. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, señor Tobías Rubín AM? ¿Cómo le va? La verdad que es un lindo sábado, ¿eh? Hermoso, hermoso. Viene el famoso, bueno, no tan veranillo, pero por lo menos ya no hace... No hizo un luego frío, no te quejes, no hizo un luego frío. Hizo. ¿Hizo frío? ¿En qué momento? La Gracias, semana Clarita. pasada hizo frío. Un poquito. Cerca de los 10 grados llegó a ser. Es cierto, tuvimos algo. Y ahora vino Pero el ni los famoso... mosquitos no mueren todavía. ¿Te diste cuenta? Los mosquitos se han adaptado al frío, porque es increíble, como igual había mosquitos. El famoso se reinventaron. Se reinventaron. Bueno, aquí arranca Made in Paraguay, como siempre. Nos están escuchando a través de Ñandutí AM, tu primera fuente de información, a través de Ñandutí TV, canal 17 de Tigo Star, y en nuestras multiplataformas. Ustedes saben que estamos transmitiendo por YouTube, transmitiendo por Facebook Live, en nuestras cuentas, Tobías, vamos a poner ahí, y también estamos transmitiendo, escribiendo, ahí está, Leo Rubín en Twitter, Leo Rubín en Facebook y en Instagram, es Leito Rubín, y en Twitter es Leito Rubín, donde vamos a ir escribiendo lo que pasa en el programa junto a nuestros compañeros y compañeras de Ñandutí Digital y de madeinparaguay.net, y como saben también estamos transmitiendo para el canal Red en España y TDT de Madrid. No te olvides de suscribirte al canal nuestro de YouTube, donde tenemos material adicional cada semana, donde vamos subiendo otros materiales que no entran por cuestiones de tiempo aquí en nuestro programa semanal, y con la presencia estelar de el Negrito Maciel, que nos vino a visitar aquí en los estudios de la nave en Darmaván, San Bernardino. Bueno, Toby, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros somos de los pocos medios que tocan en Paraguay, la realidad LGTBIQ+. Vamos a hablar con Carolina Robledo, que ella es de una organización que se llama Aireana, una organización de mujeres lesbianas, y el querido Derly Santiago, que integra un grupo llamado, ¿cómo que se llama, Toby? Que no estoy leyendo ahí. Diversos o diverses, porque hay una X ahí en el medio, de Asunción. Bueno, vamos a hablar de la realidad de estos movimientos. Justamente, y uno de los temas que le voy a preguntar, la semana pasada había visto en
en un medio español que el partido de ultraderecha Vox colgó un cartel gigantesco creo que en Madrid, pero estoy hablando de un cartel de un edificio entero donde dice que van a tirar a la basura todos los derechos conquistados por el colectivo LGTB. Bueno, este es el avance de la derecha que te habla de Dios, patria y familia, y después muchos de ellos realmente no les importa ni Dios, ni la patria, ni la familia. Solamente utilizan como marketing político. Así que vamos a hablar un poco de estos temas también y vamos a hacer un poco de pedagogía también, ¿Por qué? Si le gusta, si está bien llamarles lesbiana o no. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Vamos a hablar de lo que es binario, no binario, género. Ustedes saben que desapareció la palabra género a través del Ministerio de Educación, una locura total que se le ocurrió a Cartes y que su perrito faldero, Enrique Riera, en ese momento ministro de Educación, se fue corriendo como mi perrito Blue, desesperado a lamer y a querer quemar libros como en la época de la Inquisición para hacer desaparecer una palabra que se llama género. Es de locos, pero es así. Duele decirlo, pero hay que decirlo, decía un periodista llamado Pablo Herken. Y entonces les quiero contar algunas cosas que pasaron en la semana. Una que es muy positiva. Y le voy a mostrar mi tweet, Toby, porque no es que me quiera autorreferenciar, pero esta semana ganó el Paraguay, el sentido común, el medio ambiente, las comunidades indígenas y principalmente el Chaco. Perdieron los vendidos, los codiciosos, los que confunden el progreso, los negacionistas del cambio climático, entre ellos Enrique Vargas Peña. Esperemos muy pronto ganar más parques y que Paraguay sea una potencia verde. Aquí está, rechazado en diputados. Fue difícil, yo creí realmente que no íbamos a poder, pero se rechazó. ¿Qué es lo que se rechazó? Para los que no saben, y les hago rápido la historia, querían meter a buscar gas dentro de un parque nacional que está prohibido. Por ley está prohibido. Y además el Ministerio del Ambiente dijo que no se puede, ya la Cámara del Senado rechazó, pero por eso digo los codiciosos. Por eso digo los codiciosos, que son las personas que no les interesa absolutamente nada, las leyes, el medio ambiente, no les importa nada. Lo único que quieren es, plata, continuar con lo mismo. Y hay interesante, aquí de nuevo puedes venir Toby Santi Carneri, que es un periodista español que vive en Paraguay hace 10 años, que es casi más paraguayo que la mandioca, escribió quién es el diputado que está promoviendo la desprotección del Parque Nacional Médanos del Chaco. Es Edwin Reimer, es un menonita del derechista Partido Colorado, y aquí en un hilo él explica, yo hice un retweet nada más, pueden buscar ahí o en la cuenta de Santi quién es este diputado menonita colorado, que por suerte ya se va a ir. Y además hay que decir varias cosas con relación a esto. El Chaco paraguayo tuvo una guerra en el 32 porque ya querían buscar petróleo. Empresas multinacionales, como siempre, esto se llama extractivismo, venir a querer robarte. Lo que empezó de la época de Colón, cuando robaron oro, hacia adelante. Siempre vienen a buscar algo. Entonces, creían que había petróleo en el Chaco y esto está comprobado, no estoy diciendo cualquier verdura, ¿no? La llamada ExxonMobil es una de las que pretendía sacar petróleo. Entonces se pelean dos países por intereses comerciales, Paraguay y Bolivia. Una guerra fratricida, diría, porque somos hermanos con los bolivianos, como en Latinoamérica. En todo el planeta deberíamos ser hermanos, pero bueno, vamos a hablar entre los que estamos acá más cerquita por lo menos. Nos generaron un rechazo, una frase horrible como el último bolicuñá y esas cosas indescriptibles realmente. ¿Y por qué? Por el petróleo. Buscaron. Imagínense, en los años 30, estamos hablando hace casi 100 años. Pasó todo este tiempo y nunca sacaron nada. El golpista de Federico Franco llegó a decir, después de hacerle el golpe a Lugo, que se cumplió en esta semana, se cumplieron 11 años del golpe a Lugo, llegó a decir que Paraguay iba a bañarse en petróleo. Eso fue en el 2012. Pasaron 11 años y Paraguay no se bañó en petróleo, estando el más codicioso de todos, que es Horacio Cartes, en
luego de Federico Franco el golpista. Tampoco no nos bañamos en petróleo. Bueno, ahora hay una nueva idea de querer volver a sacar gas. Y se explicó durante la semana. Pero hay gente tan burra como Bachi Núñez, hoy diputado, mañana dentro de poco va a ser senador, que con su verborragia y su característica de querer hacerse el... ¿Cómo se puede decir eso? En la escuela decíamos se quiere hacer el machito. Igual nosotros vamos a volver a presentar un proyecto. Pueden presentar lo que quieran. El gas que querían sacar, quiero que se entienda bien esto. El gas que querían sacar de los médanos, que no van a sacar, no puede, a pesar de lo que diga Vargas Peña o estos mentirosos como Reimer, Bachi Núñez y todos, no es el gas que usamos en las garrafas nuestras. El gas que usamos en las garrafas nuestras se llama GLP. Esto no lo estoy diciendo yo, que soy un genio ni nada, sino que leí a un especialista que se llama Ignacio Ávila, que también publicó en Facebook hizo un artículo muy clarísimo sobre esto. El gas licuado de petróleo, GLP, el que usamos para las garrafas de nuestras cocinas que se compran, es distinto al gas que querían sacar, que se llama GNC, que es un gas que viene por cañería, como es en Argentina, donde vivió el negro Maciel muchos años. ¿No era así, negro? Sí, señor. Que vos abrías la cañería como si fuera el agua y ahí salía el gas. ¿No? Yo me acuerdo cuando era chiquito de irme a Buenos Aires ya a visitarle a mis hermanos. De paso, esta semana falleció Ana. Estoy mezclando todo, pero tengo que, si no me olvido. Ana, la mamá de Pelu, de Mariana, de Luis. Yo le decía a tía Ana, le amaba realmente, me preparaba unos ñoquis espectaculares allá en Flores cuando le iba a visitar y después en su departamentito cerca de la cancha de Vélez. Bueno, y me acuerdo de que me iba de chiquito que el gas en Argentina iba por una cañería. Bueno, ese tipo de gas es distinto al gas de la garrafa. Entonces, si vamos a traer gas de cañería desde el Chaco, tenemos que hacer un gasoducto de 800 kilómetros, llevar hasta Asunción, romper todas las veredas, cambiar todo el sistema. Imagínense la locura. Porque quisieron instalar que Paraguay se iba a ahorrar 17 millones de dólares, entre ellos el diario ABC Color también, que de manera nefasta también estuvo apoyando esto indirectamente. Eso yo lo expliqué en un Twitter. Bueno, se consiguió atajar. Gracias al esfuerzo que han hecho desde la ciudadanía, la coalición por los bosques, la gente, los que posteaban, los periodistas, el sentido común, etcétera, etcétera. ¿Que van a volver a intentarlo? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Pero, y para terminar esto por ahora, en el mundo entero estamos viviendo una crisis climática derivado principalmente de los fósiles, del petróleo, que ha calentado el planeta de una manera brutal. El mundo está yendo a las energías sostenibles. Paraguay es líder mundial per cápita de energía limpia porque tenemos energía de Itaipú y Yacyretá. Entonces, países como Colombia, que sí producen petróleo, están diciendo vamos a hacer la transición energética. Estados Unidos, que tiene petróleo a cacharrata, también dice estamos haciendo una transición energética. Por eso se están peleando por el litio que está en Chile. El 48% del litio del mundo está en Chile. Y el resto en Bolivia y Argentina. Y también hay algo en Australia. Pero acá está la mayor parte. Por supuesto, de nuevo, el extractivismo. ¿Se acuerdan que le acabo de decir como en la época de Colón venían a buscar oro? Bueno, ahora vienen a buscar litio. Petróleo, agua, ahí donde estamos nosotros, ¿no? Paraguay. Entonces, el mundo está yendo a la transición energética. Ya no van a haber más autos a partir del 2030 en Europa que no sean eléctricos, no se van a fabricar más. Entonces, ¿en qué cabeza entra que nosotros queremos empezar a usar petróleo cuando el mundo está yendo a otro lado y nosotros somos líderes en energía limpia? ¿Me pueden explicar? Pero esto es, para estos personajes nefastos como Vargas Peña, ABC Color, Bachi Núñez, Reimer y todo lo demás, ellos quieren plantear como que esto es ideológico, que la Agenda 2030. Mezclan todo. Tienen un pedo cósmico, como dice Zucca. Bueno.
Antes de ir a la primera nota, todo lo que quiero hacer, no puedo dejar mención de lo que está pasando en Rusia. Yo sé que la gente por ahí está en otra cosa, pero este programa se dedica a intentar contar las cosas. A ver, vamos acá, Toby, a leer Folla de San Pablo. Motín es solo el primer golpe para desestabilizar a Rusia, dice un analista ruso. Hay un motín del grupo Wagner que se inició ayer contra el gobierno de Putin. Ustedes pueden ver aquí, los que están viendo en televisión y los que están escuchando, yo les voy contando. Hay un tanque dentro de una ciudad que se llama Rostov, que está en Rusia. Ojo, estas imágenes no es Ucrania. Esta imagen es de Rusia. Y hay tanques, y acá le voy a mostrar el diario El País de España, que dice: el jefe de Wagner desafía a Putin y dirige sus tropas hacia Moscú. Si ustedes entran en Twitter van a encontrar el hashtag que dice golpe de Estado, que es el trending topic en este momento a nivel mundial. Aquí está la misma ciudad de Rostov. Tanques se están dirigiendo a Moscú. El presidente ruso promete respuestas brutales. El principio del fin, dice aquí un artículo. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Aquí pueden ver, esto tiene unas cuantas horas ya. Como ustedes saben, tenemos una diferencia horaria de 6 horas. Esto ocurrió esta mañana, donde se puede ver a la columna de vehículos militares del grupo de mercenarios Wagner en la autopista M4 dirigiéndose a Moscú. Y porque yo quiero ser, como me enseñó mi padre, mostrar todas las campanas, aquí le voy a mostrar lo que dice RT, que es el diario de Rusia, es el diario oficial, es del medio digital oficial Russia Today, donde Putin hizo una declaración que no les puedo poner porque dura 5 minutos y medio, pero yo les cuento. Dice: nos enfrentamos a una traición, la ambición desorbitada llevó a una traición contra Rusia. Y yo escuché este material antes de empezar el programa y él decía, incluso comparó con el año 1917 durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién es el grupo Wagner? Y les cuento rápido. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios que lucha a favor de Rusia en Ucrania, con apoyo de Rusia, con dinero, con tanques, con todo. Resulta que este grupo Wagner, que está liderado por un tipo que era el chef de Putin, después si hay tiempo les cuento, que son así como los tipos que no les importa nada, son presos, muchos son presos sacados de las cárceles que no tienen nada que perder y que le dijeron: vos te vas, reconquistamos Ucrania y te liberamos y te pagamos y tenemos una casa. Y bueno, todos esos son liderados por este grupo Wagner. Este personaje que lidera el grupo Wagner ya había dicho en varias oportunidades públicamente, se quejó de la estrategia de Rusia, de que no le estaban dando armas, ya había tensión, pero ahora la tensión llegó al punto que se están yendo hacia adentro de Rusia, se están yendo a Moscú. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay que estar atentos a estas últimas horas porque puede pasar cualquier cosa. Porque dice Putin, esta es una lucha contra Occidente, contra Rusia. Él lleva esta situación en el discurso que él dio, que está en RT en español, que sí, cualquiera de nosotros puede entrar a ver. Él apela, digamos, al nacionalismo diciendo que este es un ataque contra Rusia. Bueno, mi querido Toby, ahora sí, vamos a irnos a la primera entrevista con Martina Paredes. Vamos a cambiar de tema rápidamente. Martina Paredes es una de las hermanas de uno de los que fallecieron en Curuguatú en aquella famosa masacre este 15 de junio pasado. Se recordaba esa masacre de Curuguatú. Ya también fue en el 2012, una semana antes del golpe de Estado de Lugo. Fue el preámbulo del golpe de Estado de Lugo. Ella es de la Asociación de Víctimas y Familiares de Marina Cue. ¿Esto por qué? Porque esta semana hubo una noticia donde el presidente Abdo Benítez firmó un decreto por el cual se van a transferir tierras. Y nosotros en madeinparaguay.net, enseguida le vamos a poner también en pantalla, hicimos un artículo explicando esta situación y por eso queremos hablar con Martina Paredes. ¿Está ahí, Martina? Muy bien. Así que vamos a hablar con ella entonces. Hola, Martina, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Leo Rubín y a la audiencia de Radio Ñandutí.
Muchas gracias, Martina. A 11 años del juicio político a Lugo, el golpe de Estado y la masacre de Gurugatí, campesinos conquistan Marina Cue, así nosotros publicamos. A ver, ¿qué es lo que pasó exactamente con esta ley que promulgó Abdo Benítez? Y justamente, Leo, y a la audiencia de Radio Ñandutí, veníamos haciendo gestión, hablando con la presidenta Linder, en el Congreso, con los diputados y senadores, buscando esta regularización de la tierra para poder tener una vida digna dentro de Marinacue, porque ya sabes, después de 11 años se promulgó, tiene un desgaste enorme físico, a lo económico, y bueno, a pesar de muchas escuelas, igual seguíamos con eso, y gracias a la presidenta del INDER, buscó una forma de solucionar, y hubo un canje entre la tierra de Carapaí, departamento de Amambay, con Marinacue. ¿Qué quiero decir con eso? Que Marinacue se queda para nosotros, y la ley de la reserva se va a Carapaí, Leo. Aquí vamos a ver en pantalla nosotros nuestra página web de MAD en Paraguay, donde se le ve a Abdo Benítez firmando. Esto ya había ocurrido, Martina, en el 2021 ya Abdo Benítez tuvo la oportunidad de acabar con este sufrimiento, pero en esa oportunidad, cuando él incluso había prometido, no firmó, digamos. ¿Qué pasó desde ese momento hasta hoy que hizo cambiar la decisión de Abdo Benítez? Y yo creo que muchas organizaciones así de ambientalistas se opusieron porque no conocían el lugar, y la gente, los grandes terratenientes, o sea, en este caso la asociación rural y la otra asociación, hablaron porque ellos piensan que nosotros con nuestro apellido no es tan bueno, ¿verdad? De ser campesino y de ser gente pobre. Con eso no quiere decir que no podemos tampoco cuidar el medio ambiente. Tenemos el pequeño conocimiento, y más todavía si es que todos los ambientalistas se unen y quieren ayudarnos acá en Marinacue, concientizarnos de cuidar los arroyos, de cuidar los bosques pocos que tenemos todavía en Marinacue. Eso se puede hacer. Yo creo que se llevó hablando con todo, con esta, especialmente la WWF, está también la Infona, MAES y Comité Iglesia con su equipo de abogados. Seguíamos insistiendo desde el primer momento de 2020 que se vetó, y bueno, se conquistó. Somos también gente de buen corazón que queremos tener una vida digna, y somos personas campesinas que merecemos de tener un pedazo de tierra, y creo que fue lo que veníamos haciendo, es hablar lo que queremos por ley. Nos queremos también tener un pedazo de tierra, nos pertenece a nosotros. Entonces, buscando esa salida, se encontró con las autoridades, muy agradecida. Yo creo que su trabajo nomás cumplieron en el Congreso, los diputados y senadores, pero de igual manera le damos nuestro agradecimiento infinita por haber preocupado, y bueno, de intentar tener y queremos hacer una comunidad modelo floreciente. A partir, no queremos tener rencor contra nadie, no tenemos resentimiento, pero lo que queremos es tener la paz y tranquilidad y una vida floreciente en Marinacue, Leo. Martina, para ejemplificar un poco a la gente que conoce la zona y los que no también, estas 1.748 hectáreas, si no me equivoco, que ahora se pasan a la comunidad, ¿dónde quedan exactamente? ¿En el lugar de la masacre o es el lugar enfrente al otro lado de la ruta donde estaba la familia Castro, por decir que es el lugar donde yo conozco? ¿Dónde queda esto? Esto, el pedido nuestro es las 2.000 hectáreas. Uh-huh. Solamente que los sobrantes está por otra estancia, la estancia paraguaya. Bueno, pues eso es otra lucha después, sin renunciar. Nosotros no renunciamos en eso. Tenemos familia que necesita
Y bueno, eso es en el lugar del hecho, distrito de Curuguatí, departamento de Canindeyú. Estamos O sea, donde ocurrió dentro la matanza sería, donde ocurrió. así, así mismo, Leo, una vez ya llegaste en el lugar mismo. Sí, yo Yo me estuve, acuerdo sí. que no, creo que no es la primera vez, o sea, varias veces ya pisaste por ahí y bueno, llegaste a hacer tu programa del lugar del hecho y esa parte. Ujú. Tenemos una comunidad ya, a pesar que no teníamos el acompañamiento del Estado, no llegaba la política pública. De igual manera, nosotros tenemos a pulso, a pulmón, hicimos con toda gente solidaria, tenemos compañeros y compañeras de Asunción que apoyan esa, por ejemplo, de levantar la escuela, de tener 5 aulas con 140 alumnos. Tenemos el camino precaria, pero por lo menos tenemos cómo sacar por lo menos al hombro nuestra producción, mandioca, maíz, etcétera. Y tenemos también nuestra capilla que se llama Oscar Romero. Sí, vamos a ver ahí la capilla, ¿no? Tenemos una foto aquí. Martina, ¿y cómo queda el caso de Campos Morumbí? Porque ellos siempre decían que eso era la... Poneme todavía la foto. ¿Cómo queda el caso del predio de Morumbí que ellos decían que pertenecía a su reserva? Y también nosotros llegamos a hablar con ellos, Leo. Hablamos también con el doctor Jorge Riquelme, llegamos, porque como te estaba diciendo, no queremos tener rencor ni odio por nadie. Nos duele mucho lo que había pasado, no sé quién culpable, porque hasta ahora es una cosa oscura lo que pasó en Curuguatí. Por eso nosotros no tenemos la autopsia a mano. Y bueno, llegamos a hablar con ellos y nosotros queremos conquistar y queríamos el apoyo de ellos y nosotros necesitábamos esa tierra para poder también vivir dignamente, como varias veces ya vengo diciendo eso. Y yo creo que también son humanos y tocamos su corazón y buscaron la forma de sensibilizarse y de tener un poco de confianza por nosotros y bueno, yo creo que fue eso lo que pasó, pero al final ellos también en esto, el 15 de junio, por ejemplo, vinieron a donar más de 100 sillas, algunos alimentos, algo para los niños, golosinas, etcétera. Nosotros sabemos que no vale silla, como dijo la hermana Raquel Peralta a la vez pasada en su discurso, no vale una silla la vida de los compañeros, pero es de buscar la paz y tener, porque tenemos niños que están dentro de Marina Juez y no queremos que crezcan con una mentalidad de tener odio y alguna vez que tengan que de quitar de alguna manera por cualquiera o de seguir teniendo guerra, una forma de decir, Ujú. Leo. Sí, yo te hago la pregunta, Martina, vos sabes que es periodística, mis preguntas no tienen ninguna otra intención y para entender porque eh, he escuchado algunas críticas que decían que con esto de alguna manera se le daba la razón a los Riquelme en el sentido que esa era su tierra y siempre se dijo que era tierra pública, entonces un poco hacia ahí apunta mi pregunta, por eso te decía. Sí, entiendo perfectamente. Inclusive a nosotros eso nos preguntaron en el Congreso si le íbamos a blanquear, pero del primer momento le blanquearon la gente de la Corte. Ahí nosotros no tenemos tanto vínculo como campesinos, ¿verdad? Tenemos nuestro límite en eso, pero lo que queremos es tener paz y tranquilidad en una comunidad y que no vuelva más a pasar lo que pasó en 15 de junio en Curuguaté, Marinacue, porque ese duele, esa herida está abierta. Nosotros, cuando recibimos la noticia de promulgación, lo único que nos acordaba era por los 17 compañeros. Ellos tenían que dar su vida ahí para que hoy pueda ser posible la regularización o la tenencia de tierra. Nos duele muchísimo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya pasó. Ojalá que nunca más ningún gobierno acepte lo que pasó en Curuguatí con una matanza por reivindicar la importancia de tener un pedazo de tierra. Sí, Martina, y creo que es hora de pacificación, estoy de acuerdo. Ahora, hay como dentro de de las víctimas, digamos, después de ocurridos los hechos, como que hay dos grupos, digamos así.
el grupo de ustedes y el otro grupo que no tengo el nombre aquí, creo que está la familia Castro ahí. ¿Qué ellos dicen? ¿Pudiste hablar? ¿Qué sabes de eso? Lastimosamente, Leo, yo no sé por qué pasó tanto, de dónde vino esta mano para dividirnos tan feo y para llegar a 3 muertes otra vez hace poco, menos de un año, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que decir esto al aire y tiene que escuchar mucha gente, ¿verdad? Nosotros, yo le apreciaba a los Castro, andábamos sobre la rueda, como dice la Margarita Durán, para poder conseguir también la libertad, le acompañamos todo el momento hasta el final y después vinieron a, a tener otra mentalidad, a escucharle a otra gente y perdió la confianza por nosotros y bueno, hasta ahora lamentamos decir eso, no estamos hablando más con ellos porque ellos no quieren, nosotros buscamos la forma de hablar con ellos, inclusive llegamos a llamarle ahí en el juzgado de Curuguatí para poder buscar la conciliación sin llegar a golpe, menos a muerte, pero lastimosamente no conseguimos. Y el abogado de ellos es el aguayito ese de Ciudad del Este, ¿verdad? Y yo me alegré muchísimo cuando le encontré ahí en Curuguatí en el juzgado. Por fin, doctor, vas a poder solucionar nuestro problema, vas a pacificar a través, porque ellos te escuchan, nosotros ahí te escuchamos, porque en algunos momentos él formó parte también de esta lucha, pero tampoco se consiguió, él vino contra nosotros fuertemente, él decía a la gente que nosotros vivíamos de esto, que nosotros íbamos a negociar todo eso, pero todo fue eso, nosotros nunca queríamos hacer de pelearnos entre clases, ¿verdad? Pero lastimosamente llegamos y tengo que decir, tengo que hablar con sinceridad, porque la sinceridad es lo que nos lleva a tener confianza uno por otro. Lamentamos, hoy en día ellos están presos, lamentamos muchísimo y me duele inclusive verle a su familia dentro de la comunidad y sin hablar, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no tenemos la culpa, pero ellos dicen que nosotros tenemos la culpa, pero hay gente que sabe y hay un Dios todopoderoso que eso también, y en nuestro corazón sinceramente nos duele lo que pasó últimamente, Leo. Ojalá que haya arreglo, que haya pacificación realmente, porque ya, o aletereíma, ¿no? Es necesario y bueno, que algún día sepamos también qué pasó en Curuguatí, pero ya con otros ojos. Marina, gracias por tu tiempo, un abrazo grande. Gracias a usted, Leo, y a la radio de Ñandutí y a mucha gente que siempre nos llaman y preocupados o son parte de esta victoria también. Muchas gracias, un abrazo. Marina Paredes es de la Asociación de Víctimas y bueno, la noticia está en la página de madeinparaguay.net. Si quieren pueden entrar y revisar y verla y leerla con más tiempo. Después de la pausa, mi querido Tobías Rubín AM, vamos a meternos en el tema de la semana que tiene que ver con estos movimientos LGTBQ+, y vamos a hacer pedagogía, vamos a hablar abiertamente, como lo hacemos aquí en el programa. Así que prepárense y ya volvemos. Bueno, aquí estamos, como les decía, con nuestros invitados, invitadas, viste, tengo que decir de todas las maneras, bien por haber, ¿no? A veces uno lo toma a chiste, pero es así. Hay gente que lo usa muchísimo, realmente, en distintos países, y hay otra gente que no lo usa. Carolina Robledo es de Airana. ¿Cómo te va, Caro? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y bueno, acá en junio hablando un poco del tema que nos convoca. Así es. Y Derlis Santiago es de Diverses, de Asunción. Hola, Derlis. Buen día, Lea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, yo creo que tendríamos que arrancar explicando un poco cada organización. Derlis, contame sobre Diverses, cómo es, de qué se trata, qué se dedican, etcétera. Contale a la audiencia. Bueno, Diverses es un proyecto de Amnistía Internacional, es un proyecto regional que está presente en varios países. En Paraguay trabajamos desde el 2019 en favor de la diversidad sexual, ¿verdad? El eje de trabajo se da en educación en derechos humanos, ¿verdad? En general y también enfocado
en lo que es la diversidad sexual. Y trabajamos de varias maneras, haciendo talleres, charlas, capacitaciones, etcétera. Entonces, ese es el rol que cumple Diversos en Paraguay. Estamos en Amambay, en Asunción Central, Encarnación y así. Ujú. Bueno, obviamente tienen presencia también en las redes sociales, seguramente. Reciben comentarios, preguntas, hay personas que quieren saber más o que no se animan a hablar de lo que sienten, digamos, por cuestiones de tabú o por la familia o por los amigos. Sí, lo bueno de las redes sociales es que también llegamos a las personas que de repente están ahí en el closet, como se dice, pero que de alguna manera está bien también, es porque es cuidado también que siempre hay que respetar. Entonces, sí, siempre hay consultas en Twitter, Instagram, que son las redes que más están activas, ¿verdad? Entonces, siempre hay interacción de gente y nada, tenemos una muy buena atención, al menos a nivel virtual. ¿Hay un punto en particular que Diverses se enfoca, digamos, en algo específico? Sí, como te comentaba, en realidad es una cuestión general, ¿verdad? De educación en derechos humanos. Lo hacemos con vídeos, podcasts, de manera presencial también, acá en la oficina de Amnistía y eso. Ujú. Caro, el caso de Aireana es un poco más conocido, pero recordemos nuevamente cuál es la función, cuál es el objetivo. Sí, bueno, Aireana, que el nombre completo es Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas. Somos una organización que estamos desde el 2003, este año cumplimos 20 años y en este momento digamos que somos la organización más antigua del movimiento. Si bien hubo otras antes, pero que ya no existen hoy en día, y digamos que es un poco ahí se sitúa Aireana, ¿verdad? Que donde trabajamos también desde el feminismo, desde su inicio, ¿verdad? Porque somos una organización lésbica y feminista que también articula con diferentes movimientos, ¿verdad? Ya sea el LGBT, feminista, derechos humanos, porque la idea de Aireana es un poco expandirnos, ¿verdad? O sea, que también podamos sumarnos a las luchas de otras organizaciones y que otras reivindicaciones también tomen las nuestras. Entonces, un poco esa es la lucha desde las diferentes actividades que hacemos en Aireana, tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Que las personas LGBT puedan sentirse acompañadas y puedan sentirse contenidas, digamos, de alguna forma, pero que también el resto de la sociedad pueda convivir con su diversidad. Y un poco ese es digamos, la filosofía de Aireana, digamos. Ujú. Justamente un tema interesante a mí me parece, Caro, es, dijiste feminista, lésbica, y hay gente que no sé si lo hace adrede, ¿no? O con qué intención, pero quiere enfocarse como que todas las feministas son lesbianas y no es la realidad, digamos. Hay muchísimas feministas que no son, obviamente. Y entonces me parece que es interesante también enfocar eso, ¿no? Sí, exactamente. Ya quisiéramos nosotras que todas las lesbianas sean feministas, ¿verdad? Pero Mm. no, no es así. Vivimos en un mundo que bueno, lastimosamente hay que deconstruir muchísimas cuestiones en la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, cuestiones que tienen que ver con el machismo sobre todo, y de eso no escapamos las lesbianas. Entonces, sí, hay muchas que hoy en día, bueno, se reivindican, se identifican, digamos, con el feminismo, pero no así todas, ¿verdad? O sea, no, no todas. Y no todas las feministas también son lesbianas. Y si lo Claro, fueran, tampoco es malo, ¿verdad? Entonces, obvio. hay un poco como eso de instalar como algo malo, digamos, de alguna forma. Pero ya que tocas, ¿verdad? Es un tema que se fue dando en los años, bueno, cuando al inicio, ¿verdad? Cuando las lesbianas también trabajaban muchísimo por el movimiento feminista, estoy hablando en la década de los 70, ¿verdad? Donde las lesbianas querían también tener mayor visibilidad y en ese momento, digamos que era así como, no, que no digan que todas somos lesbianas, una cosa así, estamos hablando de los 70, ¿verdad? Entonces tendría ya que cambiar algunas cosas un poco por ahí, pero sí, hay gente que dice como si fuera eso algo negativo o algo malo, ¿verdad? O sea, tendríamos Ujú. como que pasar un poco de ese lado, pero estamos en ese camino todavía igual. En el caso te quería preguntar, me vienen curiosidades nomás que la gente hable y de repente no todo el mundo lo enfoca a Derlis.
Yo estaba hablando el otro día con un terapeuta y le preguntaba sobre los chicos jóvenes, ¿no? Sean chicas o chicos. Y me decían, sí, hay como una especie de, no sé si decir la palabra moda, ¿no? Pero hay como una cuestión de que se definen o como no binarios o que dicen, me gusta esto, me gusta lo otro. ¿Vos no notás, Derly, que puede haber algo relacionado con la moda también? Pues yo creo que esto es una cuestión de entender bien un género, una sexualidad, lo que uno siente, etcétera, que me parece que de eso se trata, ¿no? Pero también yo estoy sintiendo, y cuando le hablé al terapeuta, me dijo, sí, Leo, hay muchísimos chicos y chicas que me dicen, yo soy no binario, yo soy este, y cuando vos profundizás más, no sé si entienden bien lo que le está pasando, digamos, que en la pubertad es normal que uno tenga confusión, digamos, eso también suele ocurrir. Ajá. Míralo, yo creo que no, porque yo creo que lo que pasa hoy día es que hay mucha visibilidad y creo que también hay muy buena recepción a nivel general, ¿verdad? Si bien no tenemos avances legislativos, ¿verdad? En el Estado, sí hay avances en la sociedad. Entonces, la infancia, la adolescencia y el público en general creo que se siente más seguro, segura a la hora de o salir del closet o identificarse con cierta imagen, porque también hay que hacer esta diferencia, Leo, que no es que están confundidos, porque la atracción sexual es una y la imagen con el cual uno se puede identificar puede ser distinta. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, que hay una buena recepción, cosa que antes no había. Entonces creo que eso nada más lo que estamos testificando ahora mismo con esta nueva, tanto era digital, ¿verdad? En las redes sociales o con profesionales de salud, como vos mencionas también, o mismo en la casa, o en los círculos que uno pueda compartir con estas personas. Está bueno que volvamos a hablar de eso, acabas de decir de lo que uno siente como su sexualidad o cómo se quiere presentar ante el mundo, digamos. ¿Podemos profundizar eso? Por supuesto. Explícanos que hay mucha gente que nos está viendo que es padre, que es madre, que quiere entender mejor esto. Bueno, vamos a aprovechar a hacer mención un poquito sobre los conceptos básicos de la sexualidad, ¿verdad? Así Sería breve y conciso para genial, que me no parece demos muchas buenísimo. vueltas. Dale. La orientación sexual es la atracción que uno tiene hacia una persona. Esa es la orientación sexual. El género es con lo que uno se identifica, o sea, el constructo social. Capaz yo me vea como un varón, pero a lo mejor eh, más adelante yo me puedo identificar con otra imagen, ya sea masculina o no. Entonces, lo que pasa es que con la sociedad también siempre nos instalaron el binarismo, o sea que tienes que ser si o hombre o mujer, y hay personas que a veces no encasillan, no se identifican ni con lo uno ni lo otro, entonces es importante siempre respetar estas identidades, porque la orientación sexual no es igual a al género, entonces es eso. Ujú, Y ujú. también están las cuestiones de las personas trans que muchas veces a la gente como que le cuesta entender, porque siempre hay que hacer mención de que eh, la palabra hombre, la palabra mujer no es biológico. Entonces las personas trans eh, tienen que ser llamadas por la imagen que uno ve, ¿verdad? Entonces eso es importante también, ¿verdad? No hay que asociar nunca la palabra hombre ni mujer con lo biológico. Lo biológico es pene, vagina o cuestiones hormonales, o cuestiones físicas, ¿verdad? Y lo demás no es biológico, la imagen, la orientación sexual, entonces creo que es importante siempre resaltar esos detalles. Me parece muy bien. Carolina, ¿quería agregar algo sobre lo que estamos diciendo? Sí, siguiendo un poco en la línea de lo que nos decía Derlis, ¿verdad? El tema de la visibilidad y cómo ha cambiado en los años, o sea, y también un poco el tema de la confusión. Yo creo que no hay confusión de parte de la persona que siente o que se expresa, pero sí hay como una represión de parte de, digamos, la familia. Por ejemplo, una niña o un niño de 13 años, sí sabe lo que quiere, no es que no sabe, sí sabe lo que le gusta, pero se le reprime. Entonces, ahora no es una moda, es que, como decía Derlis, solamente nos encajaban, no, nos encasillaban en el binarismo, era o sos hombre o sos mujer. Y la duda estaba en mucha gente, estamos hablando de años atrás,
donde decían, no, yo no, en realidad no me siento ni hombre ni mujer o no encajo con esos roles que están impuestos, ¿verdad? Porque los roles están impuestos por la sociedad, ¿no? No es que hay colores de varón, colores de mujer, sino que y está ahí un niño o una niña y dice, no, pero a mí me gusta esto y no tiene nada que ver con lo que yo siento, con lo que yo soy, ¿verdad? O sea, esa como una cuestión básica nomás. Pero sí, sí, a mí me gustaría que quede como claro que no hay confusión de parte de la persona, pero sí hay gente que te quiere confundir y que, no sé, o sea, yo te digo porque atiendo una línea LGBT donde llegan muchas, eh, digamos que preguntas sobre el tema también y que las personas, o sea, adolescentes, no son las personas que están confundidas, sobre todo más en esta era, digamos, porque, a ver, si hacemos una comparación, qué sé yo, en los 90, cuando yo era adolescente, había como mucho miedo, mucha represión y era como esconder lo que uno siente, ¿verdad? Por ese miedo. Pero hoy en día no es así. Un niño, una niña de 14 años no tiene miedo, o sea, no se cuestiona ser lesbiana o no sentirse hombre o mujer o esas cuestiones, no se cuestiona. Lo que cuestiona es qué le pasa a mi mamá que no entiende o por qué le importa que a mí me guste una mujer, ¿verdad? O sea, estas son las cuestiones que hay hoy en día a comparación de lo que podíamos tener antes en los 80, en los 90, digamos, ¿verdad? No hay ese miedo al ser lo que yo soy, sino no entiendo por qué a mi familia eso le afecta, ¿verdad? O por qué me mandan al psicólogo para que yo cambie. O sea, es mi mamá la que tiene que entender, o es mi papá, o es la familia. Entonces, hay como esa diferencia, ¿verdad? Y así sí me gustaría que quede claro que no es una moda, la gente no está confundida, pero sí hay mucho discurso de odio, que es lo que le llamamos, ¿verdad? La gente que está afuera y que instala un poco como que esto es negativo, es malo, o sea, temas que tienen que ver con la sexualidad o con la identidad, ¿verdad? Y que no, o sea, todas las personas en el mundo tenemos sexualidad y tenemos identidad, nos identificamos con algo o sentimos atracción por alguien, eso es parte de nuestro ser, ¿verdad? De todas las personas. Entonces, eso es como un poquito, quería poner un poco eso también, ¿verdad? Que muchas veces pasa con profesionales o psicólogos, psicólogas que de repente también dicen eso, ¿verdad? O la creencia, ¿verdad? Adultocentrista de pensar que un niño, una niña, un adolescente no puede decidir o está confundido o confundida, ¿verdad? Y no es así. Ujú. Pero vos crees que no hay confusión en un momento dado de la vida. Bueno, no pensás que uno puede tener una confusión en relación a su sexualidad, no a su género, digamos. Uno puede experimentar tal vez y después finalmente me puede gustar una cosa u otra, digamos. ¿Vos no crees que hay una confusión natural en la pubertad, por ejemplo? No, yo lo que creo es que tiene que ver con todo lo negativo que hay, con que, o sea, de repente, a ver, me gusta, yo mujer, no sé, me gusta una chica, ¿verdad? Y tanto escucho que hay tantas cuestiones que son negativas, negativas hacia eso, que lo que hago es reprimirme, no es que no sé lo que me pasa. O otro ejemplo, con gente que ni siquiera está pensando en eso, si qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta. Y te digo esto porque te decía hace rato, ¿verdad? Muchas adolescentes que nos llaman y nos consultan. No es la confusión de lo que sienten, sino por qué si me pasa esto se enojan conmigo, ¿verdad? O sea, ¿por qué mi mamá se enoja conmigo? Entonces, la confusión no es de lo que yo siento, sino de que alguien que yo quiero me dice que eso está mal. Entonces, ¿será que está mal lo que estoy haciendo? La confusión viene por ahí, no por lo que Ujú. yo sienta, no por lo que a mí me guste. Es como, por eso te decía, hay un cambio de adolescentes de esta generación donde ni siquiera están pensando o se visten de una forma que no le importa si es femenina, por decirlo de alguna forma, o no, ¿verdad? Tradicionalmente femenina, ¿verdad? Según lo asignado por la sociedad. Entonces, pero sí la confusión, no es la confusión, sino que estos factores externos que dicen, no, o sea, vestite bien o camina de cierta forma. Entonces, muchas veces, Pero yo creo cuando que te dice ah, gente que vos querés, como tu mamá o parte de tu familia, te reprimís o no haces, o ahí, digamos, pero la confusión de lo que una es, o sea, una no está confundida de lo que una siente. ujú.
No, te iba a decir que así como la generación nueva puede cambiar, que cambia, es tal cual, también los padres. O sea, yo no creo que todo tenga que ver con discurso de odio, o puede ser un padre que le críe en libertad a sus hijas o a sus hijos, y de todas maneras exista esta sensación de bueno, no sé si hay una confusión o no. A eso me refiero. No creo que todo tenga que ser llevado al otro lado. Me parece que no No, es. no, no. Y que además, Hay muchos grises ahí en el medio. O sea, no, hay muchísimos matices. Incluso yo puedo hacer mucho daño a través del amor. O sea, a ujú, ver, alguien me puede querer mucho y escuchar, porque ¿qué es lo que escuchamos que es de afuera? Ahora, todo es, o sea, es negativo, no hay cuestiones que sean positivas, ¿verdad? Sí que ha avanzado muchísimo, pero sí que los estímulos externos son bastante negativos acerca de lo que es una lesbiana, un gay, una persona trans. Entonces, yo mamá, a través del miedo de que a mi hija o mi hijo le pase algo, le reprimo sin darme cuenta, ¿verdad? O sea, o no le dejo salir, o le saco el celular para que no se comunique con X. Sin querer hacerle daño, le hago daño, ¿verdad? O sea, no digo que todo esté mal, yo me puedo equivocar como mamá, queriendo cuidarle a mi hijo, puedo equivocarme también, ¿verdad? O sea, no todo viene exactamente como vos decís, ¿verdad? Del discurso de odio. Hay cuestiones que sí, hay otras que justamente no, y por, hay justamente matices. por lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, entonces hay cuestiones que uno tiene que saber abordar. Y Derlis, cuando hablamos de las personas trans, eh, vos sí me decías, con la imagen, es decir, yo veo una mujer y digo, es una mujer. O sea, él puede ser una persona trans, pero está vestida de mujer, se siente mujer, ¿no? Entonces, me tengo que referir como mujer, lógicamente, ¿verdad? Eh, entonces, no hay una cuestión despectiva si yo digo, ella es trans, no está mal eso, o tengo que referirme como mujer directamente. Te pregunto justamente porque estamos queriendo hacer un poco de educación aquí en el programa. Sí, incluso nosotros en la comunidad misma, en la comunidad diversa, utilizamos mujer trans, hombre trans, pero también Leo, eh, es una cuestión que hay que tocar con pinzas esto, porque hay personas como que no quieren que se haga la aclaración, pero igual creo que hay que respetar también, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros no referimos, ella es una chica trans, él es un chico trans, y, y como vos mencionas también, creo que es importante siempre tratarle con la imagen con la que vos le des. Digo, ves una persona femenina, es una chica, o creo que más bien habría que preguntar también, nunca mencionamos el tema de los pronombres, siempre es importante también no asumir las identidades y preguntar el pronombre de las personas. Acá en Paraguay no es muy común que lo hagamos, pero es necesario siempre hablar ¿Cómo de los sería, pronombres. cómo sería el ¿Cómo? ejemplo? ¿Cuál sería el ejemplo Por ahí? ejemplo, Leo, ¿cuál es tu pronombre? El tuyo es él, el mío Ujú, es él también. Hay personas que usan ella y hay personas que, como decíamos hace rato, no son ni él ni ella, son personas no binarias, entonces son ella. ujú, ujú. Entonces, eso. Y volviendo al tema de las personas trans, eh, yo particularmente creo que no. O sea, yo también uso chica trans, una amiga trans, un amigo trans. Esas relaciones creo que O sea, lo sería utilizamos. como una decisión más de la persona con quien vos te estás hablando, digamos. Sí, Por si la persona le molesta o te dice, no, no hace falta que sí, aclares que soy trans, decime nomás chica o claro, chico y claro, claro. punto, por decirlo, ¿no? Claro, o por dar un ejemplo también, yo soy abiertamente homosexual y es como si que alguien diga, él es gay, él es gay. A mí no me molesta, para ¿Te nada. molesta? Pero capaz que también haya otras personas que les moleste esa aclaración. ¿Entendés? O Ah, sea que, claro, claro. ¿entendés? Sí, sí, yo también siento eso de cuando a mí me pasa mucho, por ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo, nada que ver, quizás que digo, veo en el cine o veo un atleta, digo un negro o una negra, y yo no lo digo de manera despectiva, a mí me parece que una persona negra o negro, o me dice, soy judío, sí soy, y sí, entonces, ¿cuál es el problema, digamos? O sea, yo no, por ejemplo, que en Estados Unidos le quieren poner afroamericano, no sé, claro, acá hay otras maneras despectivas también, porque estamos hablando, si yo, es un puto, puedo decirlo de manera despectiva, ¿verdad? Pero también sé que en la comunidad gay algunos se tratan así como un chiste, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que depende mucho de la forma en que uno se refiere a la persona, ¿verdad? Con qué mirada, con qué objetivo, si lo hago con un discurso de odio, como decía Caro, o estoy diciendo
pucha, este negro es impresionante, ¿verdad? O sea, vos como baila o como juega o como deportista, ¿verdad? Yo al menos no. Y a veces pienso también, y esto lo hago así abiertamente para los que muchas veces en esta era estamos cuidándonos demasiado con cómo nos referimos y a mí eso me preocupa también, ¿verdad? Porque yo siento que no sé qué piensan ustedes, a lo mejor yo soy una generación un poco más vieja. No coarta la libertad de expresión, digamos, si yo quiero referirme de algo de manera natural y lo hago de buen corazón, por decir, no de manera despectiva, digamos. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, yo creo que está bien cuestionarse, o sea, no es nada malo, o sea, yo creo que es bueno, sobre todo cuando, o sea, crecimos en un mundo que utilizó justamente esas cuestiones como burla, ¿verdad? Entonces yo también hoy, o sea, sigo aprendiendo cuestiones de mi propio movimiento y también de otros, ¿verdad? Entonces yo creo que está bien cuestionarse, qué sé yo, palabras que están en nuestro uso normalizado, digamos, ¿verdad? Y que son, qué sé yo, discriminadoras, ¿verdad? Entonces yo creo que está bien cuestionarse y preguntar y si alguien te dice, escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos nomás, digamos, ¿verdad? Y yo creo que esta cuestión que hablabas hace rato, el tema de las etiquetas, hay mucha gente que dice, a mí no me importa, o sea, yo no creo que me etiqueten así o que me llamen de esa forma. Dentro del movimiento creo que es parte de nuestra reivindicación porque, bueno, porque es una manera de visibilizarnos. A mí no me molesta, ¿verdad?, que me digan lesbiana. Muchas veces a nosotras nos preguntan, incluso, no sé, que sé yo, Ileana va a ir a dar una charla, entonces alguien nos pregunta, no sé cómo les digo a ustedes o cómo les presento, algo así. Y puedes decir lesbiana, la palabra lesbiana, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero es Claro. una cuestión reivindicativa por un tema de visibilidad y por demostrar una diversidad existente. Pero yo espero que de acá a unos años, ¿verdad? Ya una no tenga que estar definiéndose por sus etiquetas, ¿verdad? Sino que sea convivir en una sociedad donde eso no le importe a nadie, ¿verdad? Entonces, Claro, pues sí claro. está bueno esto de decir, ay, ¿será que dije bien o no dije bien, ¿verdad? O sea, hay ciertas cuestiones que no nos damos cuenta. Ujú, sí, absolutamente. Vamos a hacer una breve pausa, sí, cortita y ya volvemos. Caro, cuando te estaba presentando me decías el mes de junio. ¿Por qué estamos hablando de junio? Bueno, junio para el movimiento LGBT es un mes, digamos, reivindicativo de luchas. Generalmente se conoce por lo que sucedió en Estados Unidos en el año 69, donde hubo, digamos, una manifestación de las personas LGBT, o sea, donde se pararon frente a una policía represora y digamos, actuaron de una forma defendiendo ser lo que querían ser, digamos, hablando en esos términos de aquella época. Era lo que se conoce como la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, que para mucha gente es como que nace, digamos, ahí el movimiento o la reivindicación de los derechos de las personas LGBT. Y que marcó un hito, digamos, en la historia del movimiento en el mundo, y que se recuerda y se reconoce hasta hoy. Hay en diferentes lugares del mundo hay marchas los 28 de junio y en otros países como el nuestro se recuerda, digamos, o hay diferentes manifestaciones, actividades de organizaciones, pero nuestra marcha es el 30 de septiembre, ¿verdad? Hace muchos años que el movimiento, digamos, reflexionó acerca del tema y cambió. Si bien al inicio, digamos, cuando iniciaron las marchas LGBT en Paraguay, que fue en el año 2004, sí eran los 28 de junio. Después, digamos, era una organización la que llevaba adelante la marcha. Años después ya se conformó una mesa y hoy en día existe una coalición desde el año 2011 donde reflexionamos sobre la cuestión de nuestra lucha, de nuestra memoria, de qué ocurrió en Paraguay, y encontramos muchísimas cosas que pasaron acá en Paraguay y por eso es que se cambió la fecha, o sea, de junio pasó a septiembre, la marcha, digamos, en Paraguay. Era una lucha de, o
sea, hay una historia del movimiento LGBT en Paraguay, cuestiones que sucedieron incluso 10 años antes de Stonewall, pero bueno, como somos Paraguay y no somos Estados Unidos, eso no se sabe, ¿verdad? O sea, hay una historia de lucha muchísima más, digamos, en no solamente cuestiones nuestras de Paraguay, en el mundo entero, ¿verdad? O sea, cosas que sucedieron mucho antes de Stonewall, ¿verdad? Pero digamos que hay ciertos países que tienen como más visibilidad en el mundo. Ujú. Derlis, ¿qué significa el orgullo LGTB? ¿A qué se refiere? El orgullo LGTB refiere a las personas que con mucha valentía salen a mostrar su realidad, salen a mostrar quiénes son realmente, y es un orgullo porque con el contexto social que tenemos a nivel mundial, no solo en Paraguay, es difícil ser uno mismo, ¿verdad? Y creo que eso se da solamente con la comunidad diversa. Entonces yo creo que eso es una forma de celebrar de quiénes somos y también, ¿verdad? Mostrarle a las personas, al mundo, de cómo uno tiene que vivir sin ciertos derechos que no tiene, porque los derechos que pedimos en todas las incidencias que pueda haber, ¿verdad? Son derechos humanos en general, no es algo exclusivo para la comunidad, no es algo exclusivo para las lesbianas, no es algo exclusivo para los trans, las trans, no. Hablamos de derechos humanos en general, no hay exclusividad acá. Entonces, eso es lo que hacemos con esto, con estas movilizaciones. Eh, Carolina, hablaste de discurso de odio. No sé si vieron ustedes, ahora vamos a poner en la gráfica. En España que se está haciendo elecciones, una de las organizaciones de ultraderecha llamada Vox desplegó un cartel gigantesco en la calle, digamos, donde... ¿Llegaron a ver eso? Donde prácticamente tira todo, diciendo, como tirando toda la basura, lo que son los movimientos LGTB, etcétera. ¿Ustedes llegaron a ver esto? Yo, Sí, o sea, hay como un avance de la derecha, pero bueno, a mí me gustaría, no sé si vamos a ver algo ahora, pero igual me No, gustaría no, decir no, algo. voy a poner en pantalla mientras hablábamos, nomás, pero quería saber si ustedes se habían fijado, habían visto esa noticia, ¿verdad? Donde desplegaron un cartel gigantesco en un edificio y hablaban como que iban a tirar toda la basura, digamos, los derechos conquistados, digamos, ¿no? Entonces, quería un poco entender esto porque la verdad que para mí poner un cartel así es casi como poner una bandera nazi, digamos, ¿verdad? Y que se los permitan. Eh, entonces quería hablar un poco sobre estos discursos de odio, tanto Caro como Derlis. A ver, Caro, te escucho. Sí, que una cuestión que hay que entender también que tiene que ver con este avance, digamos, de alguna forma de los movimientos antiderechos, que también tiene que ver con un avance del movimiento LGBT, ¿verdad? O sea, de todo lo que decía un poquito hace rato Derlis, ¿verdad? Hay más visibilidad. Si nosotros pensamos cómo era Paraguay, por ejemplo, era hace 20 años, con cuestiones LGBT o, digamos, el discurso o lo que se debatía en los medios, pero hoy estamos hablando de derechos. Entonces, esto antes hablábamos de si era o no, o se nacía o se hacía, o sea, esas cuestiones que no le importan a nadie, ¿verdad? Pero hoy hablamos de cuestiones de derechos, o sea, ha avanzado muchísimo justamente en materia de derechos. Y entonces creo que a raíz de eso también se ha levantado el movimiento, ¿verdad? Pero también hay países, sobre todo, o sea, cada vez hay un avance más activo, digamos, en cuanto a leyes. Digamos que acá no ha llegado a leyes, pero tampoco tampoco es un desastre, digamos, ¿verdad? También hay cuestiones que sí, mínimamente, pero han avanzado. Entonces yo creo que lo que se ve con mayor fuerza sí es la cuestión de antiderechos, porque también tienen una estructura mucho más grande, ¿verdad? O sea, vivimos hace poquito nomás las elecciones y el discurso de los candidatos y candidatas tenía que ver con el odio, digamos, o sea, como poner nuestra propia existencia como una amenaza hacia la familia, hacia la niñez. Entonces, por supuesto que eso es muy fuerte. Entonces, a cualquier persona que le digan esto está amenazando a tu familia, obviamente yo voy a estar en contra de eso,
aunque yo no entienda de qué es lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces creo que es avanzar por acá y la reacción del otro es una reacción, ¿verdad? Que es lo que decimos un poco cuando reflexionamos sobre esto. Solo que hay mucha más gente, hay una estructura mucho más grande, o sea que, como decía, no tiene que ver como a nivel de Estado también, ¿verdad? Por eso es que se hace mucho más visible también. No minimizo con eso, pero digo que hay que ver que sí hay un avance de este lado también, por eso hay una reacción en el mundo. Sí, y pero que además hay muchos casos de que sencillamente Derly se usa esto como una publicidad nomás, ¿no? O sea, como para atraer votantes, Dios, patria y familia, ¿no? Ese tipo de cosas, como si fuera que un chico gay o una lesbiana no forma parte de la familia, digamos, ¿verdad? Entonces es terrible. Y además hay mucha gente que es hipócrita, ¿verdad? Porque hubo un caso en Europa, por ejemplo, creo que era la mano derecha de Orbán en Hungría, digamos, que es también un súper antiderecho como Putin en Rusia, y al tipo se le descubrió después en una orgía gay, digamos, ¿verdad? Entonces él era el guau, en contra de los gays, no sé de cuánto, pero el tipo a escondidas, digamos. Entonces hay también una cuestión así de tengo que decir esto porque me va a traer votos, pero en el fondo es cualquier cosa, digamos. Y acá en Paraguay pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Creo que muchas figuras, actores políticos, aprovechan estos discursos para poder, eh, ¿por qué? O sea, yo, Derlis, homosexual, yo vengo de un papá, de una mamá, tengo familiares que también son de la diversidad sexual y viene de un papá, una mamá, o sea, somos también de la familia, somos igual que cualquier otra persona. Te me fuiste un ratito ahí, Derlis. A ver, Caro, completame vos. Ajá. Bueno, no, sí, es como lo que decías, Leo, ¿verdad? O sea, hay como gente que tomó ese discurso justamente porque era como el discurso que estaba tomando su partido o lo que sea, pero ni siquiera que ellos mismos, ellas mismas que se creían, pero siguiendo como la lógica de, ¿verdad? O sea, o qué sé yo, candidato o candidata que una decía, pero por favor, ¿verdad? No. Y con esa lógica de también ponernos a nosotros como fuera de la familia, fuera, o como que esto viene de afuera, ¿no? O sea, como esto no es de acá, o no es, o poner como la cultura, como anticultura, como no es tradicional de nuestro país, cuando las personas existimos desde que el mundo es mundo, ¿verdad? O sea, gay, lesbiana, bisexuales, heterosexuales, o sea, convivimos desde que el mundo es mundo. O sea, no es nuevo, no es ahora nomás, o no es que venimos, o que las personas LGBT salimos una burbuja a los 30. No, o sea, venimos de, como decía Deli, una familia heterosexual, venimos la mayoría de las lesbianas, los gays, las trans y toda la gama de la sexualidad. Entonces, es como algo que se quiere hacer creer, digamos, pero como decía al inicio, todas las personas tenemos sexualidad, identidad de género, lo que sea, no es. O sea, a mí me causa gracia cuando la gente dice en contra del género, o sea, también Claro. tenés una identidad de género, ¿verdad? No, aunque seas heterosexual o no sé qué, o sea, es como, no sé, estar en contra de lo que existe, no se puede estar en contra de lo que existe, aunque no les guste. Lo que Claro, pasa es que sí. también hay que hacer mención de que las personas, estos colectivos de derechos, satanizan mucho la palabra género. Tanto que existe esta resolución vera, ¿verdad?, que prohíbe de que en las escuelas se difunda material que haga mención al género. Y para ellos, ¿qué es el género? Es todo lo malo, todo lo que es la diversidad sexual, así, pero satanizada. Pero no es así, como dice Carol, seas heterosexual, homosexual, lo que fuese, todos tenemos un género y es el cual nosotros nos vemos en la sociedad, ¿verdad? Cómo nos ven ellos. Entonces yo creo que hay una mala información, hay una mala comunicación, pero de manera intencional. O sea, las falacias que corren son intencionadas para que puedan ir en contra de nosotros, las personas que trabajamos en organizaciones, colectivos, etcétera. Absolutamente. Y Caro, ¿cómo ves este nuevo gobierno? Hablando de género, uno de los que sacó la palabra género era Riera, siendo ministro de Educación de manera nefasta realmente, y ahora es nombrado ministro del Interior, futuro gobierno.
Y bueno, teniendo la Cartes ahí arriba como el que realmente parece que está decidiendo todo, ¿cómo ves el nuevo gobierno en función a los derechos LGTB y a estos discursos de odio? Sí. Bueno, digamos que para las personas LGTB hace mucho, o sea, que todos los últimos gobiernos, sobre todo, fueron instalando cuestiones más bien represivas, digamos, ¿verdad? O tratando de frenar algunos poquitos avances que fuimos teniendo, o sea, no hay muchas expectativas eh, con este gobierno, sobre todo, porque creo que a nivel nacional, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con los derechos humanos de las personas LGBT, sino con los derechos humanos en riesgo de todas las personas en nuestro país, ¿verdad? De todos los sectores, no solamente lo LGBT. No hay como muchas expectativas, digamos, sabemos lo que hay, o sea, poniéndole a personas, lo que nombraste, ¿verdad? O sea, un Riera como ministro del Interior, no sé, es como más, tal vez se va a hacer un poco más complicada las cuestiones a nivel de derechos humanos. Creo que va a haber, o por lo menos lo que ya se nombró, no son personas que están capacitadas en derechos humanos, que eso va a ser un déficit mucho más grande que en gobiernos anteriores, pero que no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? O sea, es algo que no digo que estamos acostumbrados a vivir en cuestiones violentas o agresivas, pero sí que sabemos o sea, digamos, cómo encontrar estrategias para poder solucionar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, temas de la discriminación. Mucha gente dice, bueno, no existe una ley contra toda forma de discriminación. Queremos y esperamos, y es una expectativa del movimiento, y no solamente el nuestro, sino a nivel nacional, ¿verdad? Pero de todas formas no quiere decir que por eso te pueden discriminar o te pueden echar del trabajo o no alquilarte una vivienda o echarte del colegio, ¿verdad? O sea, pongo un ejemplo porque esto fue bastante viral. Las chicas estas chicas parejas del colegio del Huerto, o sea, ¿se acuerdan, verdad? O sea, así que fueron expulsadas por ser lesbianas o obligadas a renunciar, a salir del colegio, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, que es más importante el derecho a la educación. Entonces, no importa si es o no es lesbiana, tuvo que involucrarse el Ministerio de Educación porque en realidad estaba vulnerando su derecho a la educación de un adolescente. Entonces, sí que hay cuestiones que, o sea, que no se pueden avanzar así porque así nomás o porque a mí no me gusta. O sea, sí hay cosas que avanzaron, digamos, en nuestro país, y cuestiones de derechos humanos que por mucho que la gente, no sé, se enoje, no quiera, hay cuestiones que no se pueden pisotear, ¿verdad? O sea, el derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia, o sea, cuestiones que no se pueden pasar por encima. O yo, si soy mamá y tengo una hija, o sea, por ser lesbiana no me pueden sacar mi hija, o sea, se tiene que comprobar, qué sé yo, que le maltrato o que, ¿verdad? Pero no por ser lesbiana. Entonces, igual hay cuestiones que, o sea, o que te echen del trabajo por ser lesbiana, no se puede, o sea, no hay nada escrito ¿verdad? O sea, se pueden pelear esas cuestiones. Y con eso con eso vivimos, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que de cierta forma no es nada nuevo, es un panorama, sí, mucho más terrible a nivel de derechos humanos, pero para las personas LGBT no es muy nuevo, digamos, lo que vivimos. Bueno, chiques, tenemos que ir cerrando esto. Le agradezco muchísimo su tiempo y es un tema para seguir hablando y por eso le damos siempre espacio aquí a este tema porque nos parece fundamental para que podamos tomarlo como algo pedagógico, como les decía también, y hablar de los derechos fundamental, realmente en un país que viene de una dictadura que parece que todavía no se ha sacudido. Derly, querido, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Leo, por el espacio. Un abrazo. Caro, querida, gracias. Muchas gracias por el espacio y tenemos que seguir hablando. Hay mucha gente que necesita escuchar nomás ciertas cosas para poder cambiar. Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vámonos.
dicho el viento, eres para mí. La gata del tiempo, eres para mí. ¿Cómo? Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Tobias Robin, después de estos dos bloques, espero que la gente haya tenido la oportunidad también de entender mejor a los colectivos LGTB, sus preocupaciones ante este crecimiento de discursos de odio. Y bueno, como ustedes saben, después vamos a cortar este material, lo vamos a subir a YouTube por separado, entonces ustedes pueden ver exclusivamente esta entrevista, pero no se pierdan el resto del programa porque hay mucho que contar. Toby, lo que no contamos me parece es sobre la cortina. Creo que nos fuimos hablando de otros temas y nos olvidamos de comentar un poco de la cortina. Me pareció verle a Julieta Venegas por ahí. ¿Es así? Es así. Y el tema se llama Eres para mí, un clásico de Julieta. Cierto. En este caso está con la española Malala Rodríguez. ¿Y no vamos a tener problemas con YouTube? ¿Está seguro usted? No, probé ya yo en un live privado y no pasó nada. Y hasta Bueno. ahora tampoco está todo bajo control. ¿Está qué? Está todo bajo control. Está todo bajo control. Eso me preocupa. Cuando hablando bajo control, Toby, no tenemos fútbol, ¿no? Se acabó el campeonato. Estamos medio en etapa de descanso. De transición. De transición. Sí, no pasa nada en el mundo futbolero hasta... Bueno, igual esta semana ya vuelve. Estos 2 fines de semana que pasaron y este también Sí. va a estar tranqui el tema porque no hay fútbol local. Pero esta semana entrante ya se define la última fecha fase de grupos de Libertadores y Sudamericana. Todos los equipos paraguayos definen si clasifican o no. Olimpia ya está. Guaraní tiene todo para pasar. Libertad tiene medio complicado, pero igual puede tranquilamente. El que sí está complicado es Cerro Porteño. Bueno, y Tacuarilo ya está en el horno, pero entre esos está... ¿Cerro Porteño ya se eliminó de la Libertadores o no? Y en un 95%. De la Libertadores sí, ya está. El tema es ir a la Sudamericana como tercero. Eso sí tiene chance todavía. Tiene Alguito. chances, pero tiene que ganar sí o sí en Guayaquil. ¿Y esperar algún otro resultado? No, Ah, gana y... gana y pase. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Difícil, ¿no? Contra el Barcelona es. Sí, que el Barcelona justamente le había goleado la última vez. Pero Barcelona ya clasificó a la siguiente etapa. Barcelona no, justamente entre ellos definen quién va a la Sudamericana. A la Sudamericana. Ninguno de los dos ya está en la Libertadores. No. Ok. Y Guaraní que juega contra Huracán. Ese es un partido donde incluso si Guaraní pierde, podría llegar a clasificar de todas maneras. Depende Voy del a otro dejar partido. un dato. A ver. Huracán ganó 2 de sus últimos 23 partidos. Ay, me estás tirando una Hace difícil. 10 partidos que no gana. Estás tirando una jodidísima. Bueno, es momento de escuchar a la ingeniera Mercedes Canese. Dale. Más mujeres en las ciencias duras. Ayer recordábamos el Día Internacional de la Ingeniera, una fecha que no es solamente para conmemorar, sino para realmente pensar en políticas públicas que permitan una mayor participación de las mujeres en las ciencias duras.
en las ingenierías. Y esto es porque en la realidad se da la circunstancia que hay menos mujeres que varones. Aproximadamente en la Facultad de Ingeniería habrá ahora un 30% de estudiantes mujeres, aunque en carreras como la mía, que es Ingeniería Industrial, casi todos los años tengo igual o más cantidad de mujeres que de varones estudiantes. Esta realidad de pocas mujeres estudiando ciencias duras tiene que ver con cuestiones culturales, donde las niñas no son incentivadas muchas veces para que les guste la matemática, la física, la técnica, armar y desarmar cosas. Pero también tiene que ver con barreras económicas, donde sabemos que las mujeres tenemos una situación económica más vulnerable que los varones, y tiene que ver también con barreras de tiempo, ¿no es cierto? Porque las mujeres, además de dedicarnos a trabajar, a estudiar, tenemos que hacer tareas no remuneradas en el hogar. Y esto es peor a medida que las mujeres se van casando y van teniendo hijos. Entonces, empiezan muchas mujeres a estudiar, ya varias se quedan por el camino, y mucho peor es cuando se quiere hacer un posgrado. Ahí ya la presencia de las mujeres en las ciencias duras, en las ingenierías, es muchísimo menor. Esto es estadístico, no estoy inventando nada. Entonces no puede ser que digamos que para la mujer es lo mismo que para el varón estudiar una carrera de ingeniería. Entonces tenemos que aplicar políticas públicas, como dice nuestra Constitución, eliminar las barreras que produzcan una discriminación odiosa, para que más mujeres estudien ciencias duras y se puedan especializar y ser científicas, porque necesitamos la mirada de las mujeres en la ciencia. Si es que tenemos solamente una mayor parte de la mirada desde el 50% de la población, que son los varones, entonces muchos aspectos de la realidad no se van a investigar, no se van a hacer descubrimientos, no se van a encontrar soluciones a problemas que afectan a las mujeres y que los varones no perciben. Y por eso es fundamental que en las ciencias duras estén también las mujeres. Y yo le invito a todas las niñas que les gusta la matemática, que les gustan los números, que les gusta armar y desarmar cosas, que estudien ingeniería. Lindo mensaje de la ingeniera Mercedes Canese para las ingenieras e ingenieros en su día, y bueno, la relación siempre que hay entre hombres y mujeres, y este desafío mayor para las mujeres casi en todos los ámbitos. Bien, Tobías, ¿qué tal si vamos a las frases de la semana? Dale. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo creo que Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 19 de junio, Claudia Centurión, futura ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Saber que a través de la infraestructura podemos estar mejor, vamos a llevar calidad de vida, que cada guaraní que pongamos en infraestructura es inversión, es una inversión y es un crecimiento de nuestra economía y es calidad de vida para nuestra gente. Hoy trabajo con el presidente electo Santiago Peña y bueno, a él me debo y es a quien las instrucciones de quien voy a recibir y a quien voy a rendir cuentas en conjunto con toda la ciudadanía, ¿verdad? O sea, ¡excelente! Trabaje duro y cada día tendrá una linda moneda. Frase número 4. 29 de junio, senadora Lilian Samaniego sobre puja por la presidencia de la Cámara de Senadores para el siguiente periodo. Que en esta oportunidad le corresponde a uno de los 8 integrantes de la bancada colorada independiente. Y ratificamos, creemos que estamos en la legitimidad de solicitar la presidencia para el Senado en esta ocasión por todo lo que ustedes ya saben. Y a partir de ahora está liberado ya, nosotros vamos a comenzar a dialogar en forma oficial con los senadores de las distintas bancadas. La política del fracaso ha fracasado. Tenemos que hacerla funcionar. Frase número 3. 22 de junio, Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal. Como siempre decimos, nosotros no vamos a renunciar, nosotros no nos vamos a cansar y no necesitamos ningún cargo para estar luchando por los intereses de la gente. Así que tenemos mucho trabajo que hacer y seguiremos luchando y trabajando, buscando ese anhelo que tenemos todos los paraguayos de una vida mejor, que creo que más que nunca necesitamos fortalecer. Así que
Muy bien, muy contento y felicidades a todos. No está muerto. Él no, pero sí su carrera. Frase número 2. 21 de junio, Gerardo Soria, dirigente colorado expulsado de la ANR. No hice una sola manifestación durante la campaña que diga no voten a Santi Peña. Al contrario, hice campaña, puse plata, trabajamos por el Partido Colorado. Pero que le hayamos criticado a Carter porque fue acusado y sancionado por la OFAP por el lavado de dinero, por la compra de parlamentarios durante su mandato y por complicidad con el Gibolá, es otra cosa. Porque a partir de ahora nadie va a poder hablar de San Horacio Cartes. Hay que aprenderle vela. Vámonos. Ya no lo necesito aquí. Está despedido. Chao. Frase número 1. 21 de junio, diputado Walter Harms. Y yo creo que Mario Abdo entra en la misma línea, ¿verdad? No utilizamos mucho en política dando a entender de que Mario Abdo nunca tuvo una posición en favor del partido, jamás se involucró en la campaña, no me consta que haya en su condición de presidente de la República asistido a ningún acto partidario en campaña buscando el poder de la República, y por lo que comentan inclusive tenía demasiada cercanía, demasiada relación con los eternos adversarios o enemigos coyunturales del partido, ¿verdad? Yo creo que Mario Abdo quedó ya en la historia del Partido Colorado como un traidor. Revisé tu desempeño en los últimos 10 años. Y es espantoso. Zánganos miserables. Yo diría renacuajo, señor. Siempre espectacular la frase de la semana. Lo de Walter Harms terminó complicando más la interna colorada. E incluso después salieron Aliana, salieron hasta, creo, no sé si Santi Peña, bueno, varios a querer calmar las aguas, sino esto fue dijo nomás Walter Harms, no tenemos nada que ver, bla, bla, bla. Bueno, hubo una baja también en los llamados independientes. Uno de ellos se pasó al cartismo, vaya a saber qué ofrecimiento tiene. Ahí todo es por show me the money. Así que, bueno, veremos qué pasa ahí. El lunes hay una reunión de la multibancada con los colorados independientes para ver si consiguen los votos suficientes. Y parece ser que lo van a hacer de manera tal que Cachito Salomón vuelva a ser el presidente del Senado. Parece ser. Hacia ahí apunta la cosa. Hacemos la pausa y ya volvemos. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Ya deja de pensar que deja de pensar, bueno, tres cuadradas de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal y pon frenos a todas las injusticias en el mundo de Alicia, por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Espectacular, ahí tocando en vivo, rapeando también. Estamos entrando ya en la última parte del programa, mi querido Tobías Rubina M. Y vamos a ir comentando muchas cosas en internet que está pasando, pero no me quiero olvidar el tema Rusia, porque tengo nuevas informaciones al momento que quiero ir contando. Bueno, los que ven el programa en diferido tal vez se va a tener que reactualizar, pero nosotros vamos a hacerlo aquí inmediatamente porque hay mucha información que necesitamos actualizar con todos ustedes. Cuéntenme, por favor, ahora sí, los datos y las informaciones que más se han destacado en Facebook de Ñandutí Digital. Sí, lo más viral en el Twitter de Radio Ñandutí es una noticia sobre el futuro presidente. El presidente electo Santi Peña asegura que vamos a ver muchas mujeres y no solo en cargo de ministerios, secretarías o entes. Fue lo que afirmó Santiago Peña en su Twitter. Muy bien. Y fue lo más viral de la página de Ñandutí con más de 25.000 impresiones. Y uno que está haciendo también tendencia en Twitter es el accidente que ocurrió esta madrugada en Solución Ayala y Boyani. Uh-huh. No sé si tenés a mano
el Sí, video. enseguida voy a mostrar, estaba buscando, yo creí que posteé en el Twitter, pero estaba buscando la compatriota paraguaya que es número 1 de patinaje del mundo, una noticia hermosísima también para ir compartiendo. Pero bueno, enseguida vamos a mostrar lo que me estabas hablando del accidente. Sí, esa es una de las noticias, me decís, que también tiene más destaque. Sí, la verdad que esta mañana todo Twitter era sobre ese accidente que dejó un fallecido y el que lo acompañaba, el que iba como copiloto, está en grave estado. Vamos a mostrar las imágenes para los que están viendo por televisión y también por las redes sociales. Ahí está. Es una cámara de seguridad. No se sabe muy bien hasta ahora cómo fue. A las 3 de la mañana no se encontró bebida alcohólica dentro del auto. Uno puede presumir que sí, pero sería irresponsable todavía decir eso. Lo que se puede ver es que el auto venía a una velocidad pero tremenda realmente. Y se agarró una columna de la Ande que quedó, prácticamente cayó. Imagínense una columna de cemento. Fíjense ahí como por la mitad el que manejaba murió instantáneamente. Y dijeron los bomberos que tardaron más de 1 hora en sacarle también al copiloto, que por suerte él pudo sobrevivir. Así es, a las 3 de la mañana, Guido Boyani y Eusebio Ayala, este señor que manejaba y que murió, venía en un Mercedes-Benz a muy alta velocidad, eso sí es clarísimo. Dice que un playero se salvó de casualidad, él hacía un ratito estaba limpiando el lugar y se fue a buscar una pala. Vos podés creer, Toby, el tipo se fue a buscar una palita para agarrar la basura y en ese interín ocurre el accidente, si no él también podía haber sido arrastrado. Realmente tremendo. Tremendo. Bueno, mientras, Toby, quiero a ver si encontramos la noticia que te decía de la patinadora, pero bueno, vamos a ir primero a lo que está pasando en Rusia. Como les decía antes, aquí está la información. El jefe de Wagner desafía a Putin y dirige sus tropas a Moscú. Se llama Yevgeny, ahí está, él es Prigozhin. Le responde al presidente ruso que no se rendirá y habla de una guerra civil. El alcalde de Moscú pide a los ciudadanos que reduzcan todo posible sus desplazamientos y declara el lunes como no laborable. Es decir, este lunes nadie va a salir de su casa. Y aquí está el perfil de quién es Prigozhin, el que desafía al grupo Wagner, que es el líder del grupo Wagner. Este personaje, Toby, vendía hot dogs. Estuvo preso. Después, digamos que cuando cae la Unión Soviética, después se dedica a vender panchos, después empieza a poner un restaurante, después pone un restaurante de lujo en San Petersburgo, donde ya era secretario del alcalde, era Putin, y ahí empieza su carrera, digamos, y su amistad con Putin. Vendía perritos, nació en el año 61, cuando San Petersburgo se llamaba todavía Leningrado. Empezó su negocio vendiendo hot dogs. Y a principios del 90 aprovechó la turbulenta desintegración de la Unión Soviética para pasarse a la gastronomía de alto nivel. Putin fue el gran valedor de Prigozhin y sus negocios. Ya como presidente de Rusia acudió muchas veces a cenar en el lujoso restaurante que tenía este señor. Incluso le llevó en un momento dado nada más y nada menos que a George Bush a este local. Acá hay una foto, fíjense, lo que están viendo televisión o redes sociales, se puede ver a Yevgeny Prigozhin a la izquierda, que le está sirviendo algo a Putin durante una cena con académicos y periodistas extranjeros. Esta es una foto antigua, lógicamente. Bueno, este personaje termina armando un ejército privado que ya entró en acción en
Crimea en el año 2014. Y también ha tenido grandes acciones teniendo lo que se llaman fábrica de trolls, es decir, fábrica de fake news por redes sociales. Primero lo negó, incluso esto que afectó en el 2016 en la elección de Estados Unidos, donde pierde Hillary Clinton porque lo que fue un bombardeo de fake news tremendo que se aprovechó Donald Trump. Primero el tipo negó, después admitió. También había negado al comienzo que era un ejército militar privado, aunque después lo admite, que se fue moviendo por distintas partes del mundo, no solamente en Rusia, sino también en África, en Siria. Y bueno, se le fue dando ínfula, el tipo fue creciendo, y cuando llega la guerra contra Ucrania, Putin lo vuelve a contratar. Como les decía al comienzo del programa, incluso hay gente que son presos que van a ser entrenados y les prometen después libertad, dinero, etc. Bueno, él durante la guerra, en el último mes de febrero, fue muy duro. Creo que acá, justamente en el país, en algún momento dado, aquí están como las frases, 5 frases. A ver si aparecen las frases de... El día que empezó no estaba pensando en nada extraordinario. El desafío de Prigozhin. Acusa al ejército de bombardear a Wagner y promete venganza. Han atacado a nuestros chicos con cohetes. Esto dice contra los rusos. Muchos de nuestros combatientes, camaradas, han sido asesinados. La maldad contenida en el liderazgo militar del país se recibe a Rusia. Los que han destruido a nuestros chicos hoy, quizás decenas de miles de vidas de soldados rusos serán castigados. Número 2. Él niega un golpe de Estado y dice que las tropas están con él. Esto no es un golpe de Estado, como dijo Putin. Es una marcha por la justicia. La mayoría de los militares nos apoyan. Nos llegan mensajes diciéndonos gracias, compañeros. Anuncia el inicio de movimientos en territorio ruso. Recuerden que este era el chef de Putin. Estamos entrando a Rostov, dijo más temprano. Solo combatimos contra profesionales. Si alguien se pone en nuestro camino, lo vamos a destruir. Vamos a ir hasta el final. Y aquí habla directamente contra Putin. Sobre la traición a la patria, el presidente está profundamente equivocado. Somos patriotas. Hemos luchado y seguimos luchando. Todos en el grupo Wagner. Y nadie va a entregarse por orden del presidente. Porque no queremos que el país siga viviendo en la corrupción, el engaño y la burocracia. Y por último, cuestiona las causas de la invasión a Ucrania. Ellos nos disparaban, nosotros les disparábamos. Y así estuvimos 8 años, desde el 2014 hasta el 2022. La guerra no se inició para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ojo con eso, es la primera vez que se directamente. Y acá la agencia de noticias Deutsche Welle cuenta que Putin le acusó de traición y ordena neutralizar la rebelión, como hablamos antes. Y dice también otra noticia que Prigozhin quiere convertirse en el rey del Donbass. Ustedes recuerden que el Donbass es una zona de Ucrania que es la que está siendo invadida. Y por último, todavía antes de irnos, acá hay algunas noticias casi son de último momento. Por ejemplo, Prigozhin dijo que tomó Rostov, esta ciudad que mostrábamos más temprano, con los tanques sin un solo disparo. Hay imágenes en Twitter que vi hace un rato que unas personas de Rostov le estaban llevando a los soldados, estos militares privados de Wagner, le llevaban agua, le llevaban galletas,
comida. Bueno, es extraño. Putin conversa con sus aliados en el medio de la rebelión interna. Prigozhin, tras el discurso de Putin, dijo que nadie piensa entregarse. Zelensky, sobre la rebelión, dijo que es una debilidad rusa y que esto es evidente. Y también mercenarios van a tomar el control de Voronezh. Esto es también en el lado de Rusia. Finalmente, todo podemos ver en una imagen para los que están viendo televisión. Tras tropas de Wagner entran a Lipetsk, a 400 kilómetros de Moscú. Fíjense lo cerca que están. Analistas consideran suicida el enfrentamiento del líder paramilitar contra las autoridades rusas. Bueno, esto se va a ir desarrollando a medida que pasan las horas y los minutos, así que los que están interesados en el tema van a tener que seguir por Twitter. No queda otra, buscar información. Pueden buscar en Russia Today para escuchar la versión rusa. Pueden entrar al diario El País si pueden. Y a la Deutsche Welle también les aconsejo. Esos son 3 medios que me parece interesantes poder verlos. Nos vamos, Tobías. Hasta la próxima semana. Chao. Feliz cumpleaños, Messi. Hoy es el cumpleaños de Messi, me decías, pero antes de despedirnos. ¿Cuánto cumple? 36 pirulos para 36. Lionel Andrés Messi. Bueno, ya está en Miami, feliz de la vida con su amigo Busquets, que va a ser parte del Inter de Milán. ¿Nos vamos? Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.